La verdad es que estaba muy interesante la discusión entre cortes porque uno de los temas, que son muchos, de la reforma política, es también la reelección. En particular, la reelección parlamentaria. Es decir, que nuestros legisladores pudieran acceder a un segundo o tercer esquema de representación, periodo de representación de 3 años en el caso de los diputados y 2 de 6 en el caso de los senadores. La realidad es que la discusión sobre la reelección ha privilegiado el tema de la profesionalización y de que nosotros como ciudadanos, a nivel de nuestros distritos, podremos exigirles cuentas a los legisladores. De facto, y en lo personal, me parece que el tema de la profesionalización a través de la reelección es un mito. Creo que en México se ha dado la reelección de facto y para ello hay que ver nada más, o hay que revisar la estadística de cuántos legisladores pasan del Senado a San Lázaro, al Senado y a San Lázaro otra vez. De hecho, un exgobernador hidalguense tiene el récord de mayor representaciones parlamentarias en la historia de México. Humberto Lugo. Entonces, me parece que el régimen construyó o diseñó mecanismos para la reelección de facto. Fidel Velázquez. Y el tema de era 3 y 3 no, y los senadores. El tema de la profesionalización me parece que es muy etéreo, Gerardo. Creo que a mí como ciudadano me importaría más que se aplique un reglamento más riguroso en el trabajo de comisiones, por ejemplo. Creo que legisladores más profesionales no necesariamente son los que saben más de todos los temas, sino los que acuden a enterarse de los temas y los votan en comisiones cuando así se les exige. Entonces, yo creo que hay muchas ilusiones en torno a la reforma política que, perdónenme por regresar a esa frase, pero lo único que van a generar son desilusionados. Caso número 1, el tema de la reelección. No sé tu percepción. Así es. Yo les he dicho en la mesa que en la representación directa, cuando un presidente o un diputado, más bien un presidente, que es el con el que tenemos mayor contacto diario, sale bueno para la ciudadanía, pues los ciudadanos quisieran que se reeligiera 1 o 2 veces, pero cuando sale malo al año, quisiera que estuviera ya en las filas. Desaparecerlo. Ya, estuviera fuera de la escena. ¿Y qué es salir malo? Pues la prepotencia, el uso de los recursos públicos para fines personales, la arrogancia de la que se padece, ¿no? Yo creo que tienes razón en tu comentario. Yo creo que no va ya de la mano la profesionalización con ello. Los partidos políticos tienen actores políticos especializados en diferentes materias. Es el caso de David Penchina, ¿no? Que es una persona que se ha formado en la administración pública, pero que se ha especializado en cuestión de las finanzas públicas y que es un activo que tiene el PRI importante en la Cámara. Videgaray, y 2, 3 o 4 personas que están siempre atentas, más otros 10 que están atrás. Entonces, hay posibilidad de renovar, tener presencia en esas instancias con personas sin necesidad de vender el alma al diablo, ¿no? El problema es que la representación política como se está dando en este momento, pues va a permitir tener ahí, sin proyecto alguno, personajes 18 años incrustados en la Cámara de Diputados, claro, y no va a pasar nada, ¿no? Y perdón, pero la profesionalización, ¿cómo se mide? Porque esa es una pregunta que nadie ha hecho. Efectividad de las porque si es eficiencia legislativa, déjame decirte una cosa. Las cámaras cada 6 meses renuevan su plan de medios y de comunicación social y resulta que son las legislaturas más eficaces de la historia. Okay. ¿Por qué? Porque toman la cantidad de dictámenes o la cantidad de iniciativas o la cantidad de proposiciones con puntos de acuerdo que se han aprobado. Y lo que no te dicen es que muchas de ellas son absolutamente intrascendentes. Yo recuerdo en la pasada legislatura un diputado perredista que estaba feliz porque había presentado una iniciativa y la presumía en su distrito, y la iniciativa decía a la letra que solicitaba atentamente al gobierno norteamericano que nos regresara la Alta California. Vamos, de ese nivel es la trascendencia de temas que ven algunos legisladores. Entonces, para medir eficiencia, yo en verdad me conformaría con reformas, a lo mejor menos, pero más trascendentes. A lo mejor menos en cantidad, pero que en verdad signifiquen la transformación de los puntos que está necesitando el Estado mexicano en esta coyuntura. Entonces, Roberto, te hago una pregunta medio provocadora. Si hubiera lugar a la aprobación de la reelección parlamentaria,
no tendríamos también el escenario de muy buenos legisladores más tiempo en la Cámara, pero también de legisladores a veces impresentables que llevarían mano para quedarse un periodo más? Sí. Mira, vamos a hablar del tema completo, posiblemente del tema de la reelección. También se ha hablado del tema de la reelección de los alcaldes. Y aquí hay algo muy claro. Si tú no generas mecanismos que puedan generar un excelente ejercicio de rendición de cuentas, estás poniendo en riesgo la gobernabilidad del país totalmente. Si tú tienes un mal diputado federal o un mal alcalde y le das la posibilidad de reelegirse y tú no le generas o no le estableces los mecanismos, lo revistes con un mecanismo para la rendición de cuentas, al rato estás fomentando un cacique o estás fomentando un mal gobernante o un mal representante popular. Con el uso del aparato a su disposición. Es el jefe al final de cuentas. Imagínate un presidente municipal que no le metas un mecanismo de ejercicio de rendición de cuentas y que lo puedas sancionar y que le puedas hacer la revocación del mandato y todo esto. Digo, hoy tienes que tener todos los controles precisos para que el tema de la reelección, tanto legislativa como para la reelección de los ayuntamientos, de los alcaldes, pues pueda ser de distinta manera a como hoy se puede percibir. Hay tantos malos alcaldes tenemos en nuestro país y que simplemente no se les sanciona porque no existen mecanismos. Ahora, si tú le permites la posibilidad de que se reelija, imagínate, al rato vamos a tener un alcalde que ahorita te va a durar, vamos a poner un ejemplo, 3 años. Y te vuelve a durar 6 años y te vuelve a durar bueno, en el caso de Hidalgo te puede durar 8, te puede durar 8, 12, etcétera. Es increíble. Entonces tú tienes que revestirlo de un mecanismo tan eficiente en la rendición de cuentas para poder establecer los mecanismos para revocarles el mandato en el momento que fallen esto. Ahora, es difícil totalmente. El tema de la reelección legislativa lo ha puesto sobre la mesa el diputado del PRI, José Ramón Martel, en donde ha dicho, bueno, el tema de la reforma política, el tema de las candidaturas adelante, pero el tema de la reelección legislativa y de alcaldes es un tema muy complicado. Pero yo veo todavía más complicado aprobar sin una regulación específica y sin una regulación clara el tema de las candidaturas independientes y de la propia reelección. El tema de la reelección es todo un tema. Es todo un tema en México, vamos, sí, ¿no? Tiene raíces históricas, ¿no? La primera vez que en este país se invoca la bandera de la no reelección fue Madero. Fue Porfirio Díaz, en el plan de Tuxtepec, y después se reedita como clamor revolucionario, y de ahí se hizo el mantra del régimen priista. Y vamos, sí hay en la población una genuina animadversión al tema de la reelección. Pero Carmen, yo quisiera escuchar tu opinión sobre el tema de la reelección y, como bien apunta Roberto, no solo legislativa, sino de los alcaldes. En Hidalgo se ha ampliado el periodo 4 años, un poco a cambio de no hacer esta modificación de la reelección. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que es preocupante porque lamentablemente, así como puede haber alcaldes muy buenos, lo decía Gerardo hace un momento, va a haber alcaldes pésimos que si no se tienen esos controles específicos en el que se diga, no estás haciendo bien tu trabajo, adiós, dejas esta alcaldía, se va a tomar la alcaldía como una caja chica, ¿no? O sea, ya 3 años no hiciste nada, pero pues igual y como hiciste los últimos meses, te reeligen, entonces ya tienes otros 3 años en los que dices, bueno, no pude hacer otras cosas. Ahora, imagínate que reelige cosas, que sigue, que puedan tener un alcalde como Alfredo San Román Duval, en el caso de Huejutla, imagínate, ¿no? Pero a ver, suena de veras muy bien hablar de profesionalización, hablar de representación distrital, hablar de rendición de cuentas ante el electorado, pero Gerardo, ¿cómo transformar la retórica y las bonitas palabras de quienes promueven el tema de la reelección legislativa, más allá de los números y las evaluaciones, dejémoslo de lado, y hacerlo práctico? Es decir, a ti como ciudadano, ¿cuáles serían los mecanismos de los que habla Roberto que podrías utilizar para determinar si sí o no se va el que hoy te representa en una curul en San Lázaro? Yo creo que es una discusión que va más allá, va más a generar la polémica necesaria. Yo creo que el país puede transitar sin mayor problema, sin la reelección legislativa. Claro. Yo creo que tiene razón lo que dice Roberto, que precisamente si no se pule la revocación de mandato, si no se pule la rendición de cuentas, la transparencia, si no se pulen los mecanismos de control efectivo
sobre los presidentes municipales o los diputados va a ser muy difícil. Por ejemplo, un presidente municipal tiene un aparato de gente a su servicio, de infraestructura, de recursos materiales, humanos y económicos, que van a ser puestos al servicio de su propia reelección. Todo su gobierno va a estar enfocado más a la imagen pública y a buscar la reelección en 3 años que al trabajo efectivo de la misión pública municipal, lo que se requiere. Al rato vamos a ver posiblemente como la película de La Ley de Herodes, en donde el cuate que era alcalde le arrancaba las hojas a la Constitución y modificaba el artículo y se reelegía hasta 5 o 6 veces y duraba 25 años en el cargo. Digo, no puede ser, ¿eh? Ese es el caso. Yo creo que estamos bien como estamos, te digo, a veces es muchísimo tiempo. Yo creo que el Estado puede transitar sin esa reforma. Yo creo que debemos atacar cuanto antes, establecer los mecanismos de control, en este momento ya los presidentes municipales, que rindan cuentas claras, que haya transparencia en la gestión, no solamente que sepamos en Internet, ¿a quién están asignando obras públicas? ¿Bajo qué procedimiento? La licitación. ¿Sí? ¿Qué licitación hay? Si fue transparente o no. ¿Cuánto tiene nómina? Al rato va a ser como la estela de luz, ¿no? Que ya tocaremos ese tema. Esos son temas que la sociedad quiere conocer y saber. Claro, no hay transparencia. Pero no hay transparencia. Hay una frase parcialmente transparencia. Así es. Pero no a profundidad, porque tú ahorita preguntas, ahí están los datos. ¿Quién es el presidente? ¿Dónde estudió el secretario, el tesorero? ¿Cómo se tiene el ayuntamiento? No, queremos saber cuál es el presupuesto que está ejerciendo, cómo se está aplicando, cómo se está gastando, a quién están asignando las obras y qué pasa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora que tocas este tema, hay una frase de Oscar Wilde que dice: ten cuidado con lo que deseas, porque puede que se cumpla. Y me parece que en la reforma política hay muchas cosas que estamos deseando sin contemplar los qués, los cómo y la implementación de estas cosas. Yo creo que la gente que hoy genuina y legítimamente demanda la aprobación de la reforma política, estima que la pluralidad en las cámaras es una virtud democrática de México. Cuando, creo que muchas veces se pasa por alto que muchas de las cosas de las cuales se quejan o nos quejamos devienen de que no hay mayorías estables y que los gobiernos... de ideologías de los partidos. Pero espérame, en los gobiernos, particularmente desde el 97, no hay posibilidad de implementar en el primero o segundo año de gobierno un programa de acción que toque el Parlamento. Sin mayorías, este país va a seguir con freno de mano. Pero bueno, volvemos después del corte, seguimos con el tema de reforma política y vamos a tocar algunos asuntos de coyuntura política. Hay varios que se bajan de la contienda presidencial. No se vayan. El mozo de España.